Va, Richie. Va, sí, doctor, gracias. Hola compañeros, buenas noches. Bueno, el artículo que vamos a ver el día de hoy, pues bueno, es una comparativa de la Pixaban en pacientes con fibrilación auricular en hemodiálisis. Ajá. Pues bueno, es un estudio aleatorizado, multicéntrico, bueno, es un ensayo controlado, como aquí podemos ver. Eh, y bueno, vamos a ir viendo, bueno, vamos a ir desglosando un poquito. Empezando por la población, vamos a ver cuáles eran los criterios de inclusión de este artículo. Como tal, pues bueno, sabemos que la fibrilación auricular, pues eh, es una condición que pues, nos va a requerir que nosotros demos una anticoagulación profiláctica en todos nuestros pacientes. Entonces, pues justo sobre eso se basaron los criterios de inclusión del artículo, que fue una fibrilación auricular en un electrocardiograma en el momento de la selección, más de 2 episodios de fibrilación auricular en monitorización cardíaca, un episodio de fibrilación auricular durante la monitorización cardíaca y uso de anticoagulante oral para prevención de ictus o fibrilación auricular. Un episodio de fibrilación auricular en el momento, en la monitorización cardíaca, perdón, y documentación de un segundo episodio en la historia clínica. Antecedentes de cardioversión por fibrilación auricular con documentación adicional de un segundo episodio en la historia clínica. El uso de anticoagulantes oral con fin de prevenir accidentes cerebrovascular en fibrilación auricular o ambos. Un chat BASC de más de 2 puntos. Ajá, eso, pues, categorizado ya sea como hombre o como mujer, será un chat BASC de más de 2 puntos. Si no has visto. Haber recibido terapia de hemodiálisis crónica durante bueno, durante igual o más de 3 meses. Y, pues, bueno, ser considerado por su médico tratante como candidato para anticoagulación oral. Oye, Richard, antes de que continúes, o sea, antes de que nos introduzcamos en los criterios de inclusión, quiero saber cuál es el planteamiento del problema del grupo investigador y cuál es su hipótesis. O sea, O sea, por qué empezar una investigación de sí, apixaban en hemodiálisis? Y sí, por qué apixaban? ¿Qué creen ok, ellos que va a ser la diferencia? Eso es como lo principal. ajá. Bueno, justamente ahorita, pues que vamos a hablar un poquito más de ello. Lo que intentaban aquí comparar, o sea, el estudio no solo era un estudio clínico, sino querían ver también un análisis de la farmacocinética del fármaco, bueno, varía la redundancia, de la farmacocinética. Lo que querían comparar justamente era cómo un anticoagulante directo, en este caso el apixaban, se podía comparar con un anticoagulante ABK, en este caso la warfarina. Lo que querían hacer, pues justo, era tanto los eventos clínicos, que ahorita vamos a ver cuáles ellos consideraron como los outcomes primarios, compararlo con la farmacocinética y la eliminación de este en pacientes con depuración residual, que estuvieran en hemodiálisis, y ver cuál era más seguro, y con esto ellos poder determinar que el apixaban, al no ser inferior a la warfarina, pues podía ser superior porque no necesita justamente el seguimiento, ¿no? Que es una de las ventajas que tiene, bueno, ventajas entre comillas, que tienen los anticoagulantes orales directos. Ajá. Entonces, esa fue su línea de planteamiento. Oye, a ver, nada más, Encon- entonces, con encontrar, con lo que me estás diciendo. O sea, este va a ser un estudio de no inferioridad, porque eso mencionaste. inicialmente, sí fue eso, o sea, sí iban, o sea, ahorita vamos a ver la metodología, pues era un estudio por intención a tratar, donde al comprobar la no inferioridad de la Pixaban contra warfarina en cuanto a seguridad, demostraran su superioridad relativa. Ese era como Mm, que el... bueno, no, o sea, bueno, ya lo discutiremos después, pero Ajá, un estudio de no inferioridad no necesariamente tiene que demostrar superioridad. O sea, solo quiere decir que en la intervención que tú estás planteando no es inferior a un gold standard o a un método ya ujú, utilizado. ujú. Ahora, nada más, o sea, es que antes de continuar, ya me mencionaste entonces cuál es el planteamiento, cuál será la justificación. O sea, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad de investigar esto? Eh, Pues principalmente tener un fármaco, por así decirlo, ideal, que no requiera monitorización,
en pacientes con hemodiálisis. Ok, O sea, ese es entonces como... ese es el motivo. O sea, warfarina es muy difícil de manejar en un paciente con hemodiálisis, entonces Ujú, habría que buscar métodos mejores para anticoagularlos. Va, ajá, sí. ok. Y pues bueno, continuamos dentro de los criterios de exclusión. Pues bueno, incluyeron estenosis mitral moderada o grave, que ya sabemos que pues todos los pacientes con Puchi, valvulopatías, pues bueno, nada mande. más ahondando en lo que dice Juan, con un estudio de no inferioridad no puedes demostrar superioridad porque los diseños son distintos. Entonces, sí, o sea, puedes decir que el fármaco que estás estudiando no es inferior, como dice Juan, contra placebo o contra lo que lo quieras comparar. Pero para Ujú, demostrar superioridad tienes que hacer otro diseño estadístico. Entonces, aunque ajá, salga muy concluyente en favor de que no es inferior el fármaco, para migrarlo a uno a un comparativo para demostrar superioridad, tienes que hacer otro diseño estadístico. ujú. Es que, o Exacto. sea, justamente ellos lo mencionan así, o sea, querían comparar, querían buscar por eso ellos lo comentan como superioridad relativa. O sea, sí lo comentan en el artículo después, al comprobar la no inferioridad, demostrar la superioridad relativa, el hecho de, o sea, por la facilidad de usar el fármaco, no por el Qué, hecho de que sea mejor, ¿no? qué bueno, O o sea, sea, sí bueno, lo comentan ellos. Ajá. esto lo tendremos que reevaluar después. O sea, lo importante de hacer los análisis, los artículos más que exponer información es hacer un análisis detallado del por qué, cómo y para qué. Sí. Entonces, aquí lo interesante sería ver, ya después lo veremos, por ejemplo, con el outcome primario. O sea, yo como investigador puedo decir, mi intención es esta, pero no lo voy a lograr. Ya me di cuenta que no lo voy a lograr, voy a modificarlo o voy a plantear resultados que no fueron mi outcome primario. O sea, eso Ujú, es una forma como de engañar al lector dándole una información la cual no fue mi objetivo investigar, porque no, o que lo fue, pero no lo encontré, entonces te voy a dar otros resultados para endulzártelo. Entonces, o sea, esto hay que tenerlo en consideración. No lo lograron, o sea, ajá. no lo lograron, No lo logran, sí. no lo lograron. Que después me quieran decir, no, pero aunque no lo logramos, mira, es más barato, es más fácil. No, tu estudio no era para demostrar eso, era Ajá. demostrar otra cosa y no lo lograste. Plantear, Sí, sí, no hay ningún problema. sí, sí, sí. Sí, justo, sí que ¿Sale? ahorita vamos a Va platicar que va. justamente de todo esto, dijera Oskis. Cómo les pasaron Va, cosas asombrosas. va que va. Este, les digo, bueno, dentro de los criterios de exclusión, incluyeron, le digo, estenosis mitral moderada o grave, necesidad de continuar con aspirina, más de 100 miligramos al día, aspirina con terapia antagonista P2Y12, anticoagulación oral por una razón distinta de la fibrilación auricular, esperanza de vida de menos de 3 meses y trasplante de riñón previsto dentro de los próximos 3 meses. Y pues bueno, los pacientes podían continuar recibiendo heparina intravenosa al inicio o durante la hemodiálisis a criterio de los médicos tratantes. Y pues bueno, la teorización de los fármacos, pues bueno, lo clasificaron en pacientes que eran vírgenes o no a warfarina en tratamiento durante hasta 15 meses. Los pacientes asignados al azar a Pixaban, pues recibieron 5 miligramos 2 veces al día. Y pues bueno, aquellos, como ahorita vamos a ver, como lo decía el ensayo Aristóteles, menores de 60 años de edad, mayores de 80 años, recibieron pues, o bien con en este caso, pues la creatinina no fue como eh, un criterio, como fue sí en el Aristóteles, recibieron 2,5 miligramos 2 veces al día, como se recomienda. Bueno, los investigadores podían reducir temporalmente la dosis de la Pixaban durante el ensayo para hemorragias menores, con aprobación del centro coordinador. Para pacientes con warfarina, las metas de INR estaban entre 2 y 3 y con un control de INR al menos mensualmente. Y bueno, el algoritmo de dosificación utilizado en el estudio de Aristóteles, que pues bueno, como les comentaba, pues es otro ensayo que ya se había hecho justamente de la comparación per se de apixaban versus la warfarina. Ajá. Y en pacientes ahí sí, en los que tenían creatinina, ahí no se basan por tasa de filtración, sino por creatinina de 1,5 miligramos, menores de 60 kilogramos
o personas mayores de 80 años, ajá, era la dosis de 5 versus 2.5 miligramos 2 veces al día. Ujú. ¿Y tú por qué Y crees que quitaron ese criterio de la creatinina? pues eran pacientes en hemodiálisis. Al final, pues ese... Entonces, ¿por qué usaron los criterios Aristóteles si no eran aplicables para la población que están estudiando? O sea, acuérdate que tú la muestra que Ujú, estudias es una muestra representativa. Entonces, si están usando una muestra para aplicarla a una población que van a estudiar que no está siendo la representativa, pues tal vez no sea lo mejor, ¿no? ujú. Sí, efectivamente, o sea, pues lo que querían, les digo, como que querían ver también era la farmacocinética de la Pixaban, pues justo, o sea, por eso quisieron ellos tomar esa dosis de 5 miligramos en todos los pacientes, que pues bueno, no cumplían los otros dos criterios, para ver cómo se depuraba, tanto por hemodiálisis como en pacientes que fueran, eh, bueno, a largo plazo. Ahorita vamos a ver. Bueno, a ver, antes de que continúes, decide, ¿podrías decirnos para qué es la aleatorización? O sea, ¿cómo es y para qué sirve? Sí, toman de la muestra total, toman a ciertos números de la muestra y como para comparar los resultados que se pudieran tener dentro de esa misma pequeña muestra de la población, pero al decir que es aleatorizado, pues es como que es como al azar, no necesariamente específicamente a cierto grupo para tomarlos, los toman al azar. Ok. ¿Y cuál crees que sea el motivo o cuál el beneficio de aleatorizar una muestra? De que quizás sea más específico el resultado, de que no se obtenga algún beneficio, de que, por ejemplo, se escojan a los mejores pacientes para un cierto brazo del estudio, para que sea más, ¿Y de digno? por así decirlo, el estudio. Ok, entonces, bueno, vamos poniéndole nombres, que ya después les voy a pedir que estudien de forma individual. Entonces, para evitar sesgos de selección. Ok. Entonces, si yo quiero demostrar que, por ejemplo, en este caso, con lo que nos ha dicho Rich, si mi intención es decir que apixaban es mejor que warfarina en este tipo de pacientes, y quiero que mi publicación sea muy relevante para la medicina, pues quiero que mis resultados reflejen eso mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo podría hacer? O sea, yo podría decir, bueno, a los pacientes menos graves, más jóvenes, que van a tolerar mejor, que puedan tener menos eventos de sangrado, los voy a meter al grupo de apixaban. Y a los que tengan más riesgo de sangrado, más uremia, menos control, más viejitos, los voy a meter al grupo de warfarina. Pues obviamente va a parecer que la warfarina que la pixaban es mejor, ¿no? Entonces yo ahí estoy haciendo un sesgo de selección. Al dividir mis grupos de intervenciones, tanto el brazo de warfarina como el brazo de apixaban, yo seleccionarlos, yo mismo estoy generando un sesgo o lo que es lo mismo que un error en la generación de datos al momento de dividirlos. Entonces, yo no tengo que ser aleatorio. Estoy tratando de buscar que todos sean igualmente representativos en ambos grupos. ¿Sí quedó clarito? Sí. ¿Sí? ¿Todos los demás quedó clarito? Sí, Bueno, dale, Rich, Rich. Va. Este. Ay, ¿qué se trabó? Ya, listo. Bueno, los outcomes, bueno, lo que ellos buscaban, primero fue la hemorragia mayor o menor, clínicamente relevante, según lo definido por la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia. Esto era un evento hemorrágico agudo, clínicamente manifiesto, con disminución de la hemoglobina de más de 2 gramos por decilitro, transfusiones de más de igual o más de 2 unidades de concentrados de glóbulos rojos o hemorragia dentro de un sitio quítrico. Estos eran intracraneal, intraespinal, ocular, pericárdica, articular, intramuscular con síndrome compartimental o retroperitoneal. Cualquier accidente cerebrovascular hemorrágico, definido como hemorrágico primario o infarto con conversión hemorrágica. El sangrado
no mayor, clínicamente relevante, fue el sangrado agudo o subagudo, clínicamente evidente, que resultó en el ingreso hospitalario por sangrados con tratamiento médico quirúrgico guiado por un médico para el sangrado o cambio de la terapia antitrombótica. Esos fueron como los desenlaces. Oye, Y bueno, esos... oye, Richie, vale. y viendo, o sea, como los outcomes que tiene, ¿por qué crees que escogieron Pixaban? Que era justo lo que te preguntaba Ernesto al inicio. Pues bueno, eh, por el estudio justamente que se había hecho ya con el Aristóteles, pues es el que es un poco más noble, por así decirlo, en pacientes ya con enfermedad renal crónica. Entonces, justo era como lo que querían, pues, seguir demostrando, ¿no? O sea, que la Pixaban y es al que se le puede, bueno, con el que se ha demostrado que el ajuste, pues es un poco más significativo, ¿no? En este caso 2.5 y 5 la dosificación pues es un poco más Ujú. simple. Con Eh, miedo a equivocarme, según yo, fue porque la Pixaban es el que menos eliminación renal tiene, ajá, sí, que es sí, solo sí, del sí. 25% y de los demás es hasta del 80%. Ujú, sí, sí, les digo, ahorita pues, vamos a ir viendo cómo pues continúan con ese, entonces pues era medir justo la eliminación de la Pixaban. Oye, y a ver, Ajá, y por último, o sea, nada más para todos los demás R4, R3, R2, R1 que vayan a hacer sus protocolos o que quieran investigar algo en algún otro momento futuro, tu título tiene que coincidir con tu pregunta de investigación y tu pregunta de investigación tiene que tener coincidencia sobre tu objetivo primario. Esos tres ejes tienen que empatar entre sí. ujú. ¿Tú crees con la pregunta de investigación que ellos plantean o que tú crees o que tú me comentaste que ellos plantean, ¿tú crees que este outcome primario sí lo refleja? ¿Sí refleja esa pregunta o no tanto? Pues no tanto, o sea, al final les digo, ya leyéndolo, el estudio parece que fue como comentaba, ¿no? Quiero ver la seguridad de mi fármaco, a ver qué tanto sangra, pero dando el seguimiento, o sea, no justamente en el título jamás se menciona que va a ser el seguimiento de la farmacocinética Ujú. y no se menciona tampoco que pues dentro de los outcomes secundarios, pues era literal, o sea, reportar todo lo demás que se encontraran en ellos, ¿no? O sea, todo lo demás que ellos fueran encontrando referente al fármaco. O sea, porque Sí, no, básicamente... Ujú, como que el título y el planteamiento quedan muy generales, ¿no? sí, Como en el cuál es la diferencia entre este y el otro, y ya el outcome primario o el objetivo principal del estudio es bueno, a ver cuál me va a sangrar menos. Pues eso no me lo planteaste desde un principio. ajá. Sí, o sea, al final solo pone pues, apixaban en pacientes con hemodiálisis y literal es como, a ver cómo les va. Ajá. Y aquí ya me están diciendo que van a valorar el sangrado. Ujú, Entonces, como que ya partieron muy generales, tratando de abarcar la mayor cantidad de información posible que puedan recuperar durante el estudio, y ahorita ya me lo están encasillando mucho exactamente al sangrado, ¿no? sí, Entonces, para tener todo esto, no es que esto desprestigie el artículo, pero es cosa que hay que tener en consideración al momento de evaluar. sí. Y también tiene que ver con la, pues sí, con muchas veces con la manipulación y el patrocinio. Cuando son estudios que están patrocinados por la industria, generalmente cuando ya tienen sus desenlaces, van viendo la forma de cómo pueden vender mejor el resultado. Y y van encasillando, ¿no? Entonces, eh, es muy frecuente que la industria, como tienen mucha gente que se dedica a hacer la investigación y todos los análisis, todo, eh, desenlaces que tienen una significancia estadística mínima, los convierten en resultados muy aparatosos, identificando cómo pueden hacer que ese resultado se mejore, se expanda. Incrementan tamaños de muestra, reducen, etcétera, y modifican muchas veces sus criterios sobre la marcha con el objeto de justamente vendernos un resultado. Y eso no es raro en los estudios que son patrocinados por la industria, que no debería de ser así, porque finalmente pues tú tienes que reportar lo que te va
lo que vas encontrando, ¿no? Sea bueno, sea malo, pero bueno, cuando es patrocinado por la industria, pues muchas veces es así, porque hay muchísimos intereses en todo esto, ¿no? Y no es raro que ellos mismos vayan modificando sus resultados. Y también cuando son estudios patrocinados por la industria, pues generalmente los tamaños de muestra van a ver que son extremadamente altos y eso se debe justamente a esto, ¿no? Que necesitan una gran cantidad de pacientes para mostrar un resultado estadísticamente significativo, por mínimo que este sea, ¿no? Ujú. Justo ahorita, pues va, ya sabes, lo que sigue, ¿no? Las limitantes que se tuvo en este estudio. Eh, pues bueno, justamente, el tamaño de la muestra inicial para la determinación de la potencia. La muestra inicial esperada era de 762 pacientes para proporcionar un poder del 85% para lograr la no inferioridad del resultado primario, Ok, asumiendo. aguanta. Antes de continuar, ¿qué significa, qué es el poder estadístico? ¿Y por qué usaron 85%? Pues se supone que es como la cantidad de muestra, es como la cantidad de pacientes que necesitas para que para que estadísticamente tus resultados sea tanto, pues ahora sí que confiable y relevante, por así decirlo, ¿no? O Ok, sea, bueno, poder estadístico es una fórmula que es uno menos el error beta, y lo que nos habla es el porcentaje como de confianza que tenemos, o sea, es el porcentaje de que vamos a encontrar un resultado cuando de verdad sí lo hay. Entonces tenemos una seguridad del 85% para decir que con ese tamaño de muestra vamos a encontrar un resultado si es que sí lo hay. ujú, Si yo quiero aumentar mi poder estadístico, lo que tengo que hacer es aumentar mi muestra. Yo quiero encontrar una alteración. Si es que sí la hay, bueno, tengo que aumentar mi muestra. ¿Y por qué usamos 85? Normalmente los estudios usan 80%. ¿Por qué? Porque son valores estandarizados. O sea, así como la P igual menor a punto cero menor a punto cinco, cinco. son estandarizados. Nada te obliga a usarlo, pero es como por consenso. Ujú, Entonces, eso ya depende de cada grupo de investigación. Ellos quisieron usar una potencia más alta. Entonces, tuvieron que calcular una muestra más alta, tal vez, de la que pudieron haber usado de forma inicial. sí, Laura y quería pues les digo. preguntar. Bueno, más bien quería preguntar, porque lo que dijo ahorita el doctor de que es la probabilidad de que lo que encuentre sea cierto, yo lo entendía como intervalos de confianza. Entonces me queda la duda de cuál es la diferencia entre intervalo de confianza y poder estadístico en ese No, porcentaje. poder estadístico es la probabilidad de que encuentres una alteración una diferencia cuando sí la hay. ¿Ok? Entonces, o sea, es nada más eso. O sea, ¿qué tan probable es que yo encuentre esa diferencia cuando sí la hay? El intervalo de confianza, o sea, bueno, vamos a tardar un poquito más. Y tú tomas una muestra de una población. Tu muestra en teoría tiene que ser representativa, pero normalmente no lo es al 100%. O sea, por ejemplo, si tú quieres, como por un ejemplo, si tú quieres en una población medir conocer el tamaño de la altura de la población y justo el día que los fuiste a muestrear o el lugar donde los muestreaste era el día del niño y en las calles había puros niños, tú vas a sacar un promedio de puros niños. Eso no refleja lo que es la realidad. Tú muestreaste bien, pero por situaciones diferentes no se pudo dar con toda la población. Entonces, tú lo que haces es considerar algo que se llama error estándar. Error estándar es qué tanto sí o no puede ser representativo o qué tanto no más bien es representativa tu muestra de la población en general. Entonces, a través de varios análisis y determinas un intervalo de confianza. El intervalo de confianza es tu promedio que generaste, no va a ser un promedio para todos. Más bien, ese promedio se va a mover en ese rango, en ese 95%. Entonces tú dices, la media o el promedio que yo calculé no es el promedio real, pero sé que con un 95% de confianza se va a mover entre estos dos puntos. ¿Dónde está? No lo sé. Yo con mi muestra lo calculé aquí
pero la realidad se puede mover entre, o sea, en un 95% se puede mover entre estos dos puntos. O sea, es en dónde se mueve dentro de la realidad de tu población. El otro es nada más el qué tan probable es que encuentres una diferencia cuando sí la hay. Ok, Creo sí, que ya no, creo quedó que no claro. quedó tan claro. Sí, 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 de Bueno, o hecho sea, sí queda claro. todo, todo esto lo vamos a ir revisando durante los siguientes días, meses, no sé. Pero sí quedó un poquito más como claro la diferencia. Sí, Fernando quería comentar algo. Ah, sí, bueno, bueno, hasta donde tengo entendido, el poder estadístico es más bien la probabilidad de no cometer un error tipo beta, es decir, de rechazar la hipótesis nula cuando en verdad sí hay significancia. A diferencia del error tipo alfa, que es la significancia estadística, que es aceptar que hay diferencia cuando en realidad no la hay. Entonces, en este caso se abocaron más en un poder estadístico porque están viendo un ensayo de no inferioridad. O sea, buscar decir que no hay diferencia cuando no la hay. Por eso el poder estadístico del 85%. Mm, ajá, o sea, es uno menos beta, Ajá, el cálculo de tu poder. exactamente, o sea, la probabilidad de no cometer un error tipo beta, es decir, de no rechazar, de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad sí hay diferencia, a A diferencia ver, de la tipo alfa, que es aceptar que sí hay cuando en realidad no la hay. ajá, exactamente. Sí. O sea, aquí no están yendo en contra del status quo. O sea, aquí no es ir en contra de lo que se cree. Aquí más bien lo que están tratando es de confirmar que en teoría, o sea, que no hay, en efecto, no va a haber, no tendría por qué haber una diferencia. Bueno, eh, bueno, continuamos, ¿no? Y pues bueno, Sí, bueno, mañana lo revisamos en pizarrón, que hay que va, escribirlo. sí, 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 Está muy creo que complicado. es, sí, exacto, creo que es un poquito complejo, ¿no? Es entender esto. Bueno, al menos a mí Perdón, sí lo Richie. tuve que leer varias veces, Les ¿no? acabo de mandar justamente al grupo un ejemplo de cómo calcular tamaño de muestra. Este es para un estudio de una proporción. Ahí se demuestra cómo, o se ve claramente cómo existe diferentes números en cuanto al tamaño de muestra y cómo se va incrementando de acuerdo al valor del intervalo de confianza. Entonces, como más estrecho sea tu intervalo de confianza, mayor tamaño de muestra. ¿Sale? Ujú, sí. Y pues bueno, como les comentaba, bueno, al final el límite superior del margen de no inferioridad, como decíamos, el riesgo relativo, tenía que ser similar de 1.4, suponiendo que no hubiera inferioridad entre apixaban y warfarina. Se había probado la superioridad de la apixaban, es lo que les comentaba, y pues bueno, el tamaño de la muestra por ciento para detectar una reducción del riesgo relativo del 30%. Esto en el resultado primario y bueno, suponía una tasa de eventos anuales del 30% en el grupo de warfarin. Y pues bueno, al final, pues bueno, en este ensayo, el tamaño de la muestra objetivo se redujo de 760 a 230 pacientes y los investigadores y financiadores finalmente cancelaron la inscripción prematuramente y pues bueno, únicamente 154 pacientes fueron los que continuaron y debido a mayores desafíos en cuanto a la inscripción, únicamente se recogió la muestra farmacocinética detallada en 50 pacientes. O sea, de todo la búsqueda que querían hacer clínica y farmacocinética de 762, eh, pues únicamente terminaron con 50 pacientes, terminando como debía de ser su protocolo. ¿Ah? Entonces, pues ahorita vamos a ver justamente cómo eso influyó dentro de los resultados y conclusiones de la muestra. Digo, obviamente, pues lo va a afectar directamente. Lo que se quería demostrar con la farmacocinética, o sea, la evaluación que se le quería hacer a la farmacocinética, era recolectar las muestras farmacocinéticas antes y después de una hemodiálisis en los primeros 50 pacientes asignados a Pixaban dentro de los sitios dispuestos a participar en el subestudio farmacocinético. Las muestras farmacocinéticas se recogieron en el día 1, en el día 3, en el día 5 y en el día 28. Debían tomar a Pixaban al menos 2 horas antes de la diálisis y pues bueno, el muestreo del día 1 permitió estimar el aclaramiento de la Pixaban con una dosis única. El muestreo entre los días 3 y 5
permitió estimar la acumulación de la Apixaban. Y en el día 28 permitió estimar la exposición a la Apixaban en estado estacionario, o sea, en constante. El muestreo previo a la hemodiálisis permitió estimar justamente el aclaramiento intrínseco. Intrínseco de la Apixaban en el muestreo post-hemodiálisis, en relación con la prehemodiálisis, lo que permitía estimar el aclaramiento atribuible a la hemodiálisis y a la técnica de muestreo escaso, que estimó en el diseño, pues permitiría estimar la eliminación de la Apixaban y por lo tanto, pues la exposición, y con una precisión del menos del 15% del error estándar relativo, lo que permitía aparentemente pues un análisis sólido, ¿no? O sea, eso era como lo que ellos querían. En cuanto al método estadístico, pues bueno, las características iniciales se recibieron como medianas entre la percentila 25 y 75 para variables continuas como recuentos, los porcentajes, para variables categóricas y los datos, perdón, de farmacocinética se informaron como medianas, o sea, entre el percentiles 10 a 90. Y debido a los tamaños de la muestra más pequeños de lo planeado, los análisis estadísticos proporcionados aquí se consideraron de naturaleza únicamente exploratoria. Para el análisis primario, se censuró el tiempo de seguimiento asignado a los pacientes que no experimentaron el resultado primario en las primeras de las siguientes fechas. Una, en la evaluación más reciente del resultado primario, la evaluación en el mes 15 y la fecha de fallecimiento. Las fechas de finalización del estudio, pues fue el 27 de julio del 2019. Los análisis primarios siguieron en el principio de intención a tratar, que era lo que les comentaba, y se calcularon las tasas de eventos para los siguientes resultados secundarios: accidentes cerebrovasculares isquémicos, accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, accidentes cerebrovasculares de causa desconocida, embolia sistémica y muerte por todas las causas. Los análisis estadísticos se realizaron utilizando pues, el software SAS versión 9.4, ¿no? Es como no relevante, pero que es lo que les comentaba al principio. O sea, a pesar de que, pues sí, tenían un diseño de un protocolo pues bastante bien definido, pues al final pues tuvieron que adaptarlo a únicamente reportar los estudios que pudieron con el muestreo que tenían. Pues bueno, el seguimiento de los pacientes, como dijimos, fue de enero del 2017 hasta enero del 2019. Se reclutaron 154 pacientes en 42 centros clínicos de Estados Unidos y hubo 82 pacientes asignados aleatoriamente a Apixaban y 72 asignados aleatoriamente a Warfarin. Esta fuera, bueno, la tabla 1. Voy a hacer un poquito más grande. Aquí la vemos, ¿no? Entonces, pues vemos que aparentemente, pues la lateralización, pues estaba bien hecha con sus, pues respectivos, o sea, con su limitación, perdón, a la muestra de cada grupo, ¿no? Entre Apixaban y Warfarina. No sé si alguien tenga algún comentario de esto. Sí hay diferencias, Richie. Ve la O diferencia, sea, las edades entre 65 y, a ver, ajá, repite, entre mayores de 65 y menores de 75. sí, 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 El justamente grupo de es. Apixaban, 31%, grupo de Warfarina, 44%. Sí, ¿no? Igual, Y mayores de mayores de 75, 75, 29% para Apixaban 24, contra 20% para Warfarina. O sea, sí están diferentes, sí, ¿no? Este, pues bueno, eso es a bote pronto lo que veo. También en el sí, género, mira, 30 contra 41, pues también hay una diferencia. Es casi imposible saber si esta diferencia realmente es significativa, porque no le he aplicado ninguna herramienta estadística, pero a ojo de buen cubero los porcentajes son muy distintos, ¿no? sí, Sí, o sea, y tanto son diferentes entre ambos grupos como en general, pues si te vas al total, o sea, solo el 36% son mujeres, que es un problema que hay que tener en consideración, como el otro día que evaluamos ahí en la residencia el estudio de Entresto. O sea, la subrepresentación del género femenino en los estudios, pues también es de importancia.
tanto puede diluir los resultados como puede sobreexpresarlos. Entonces, esas son situaciones que hay que considerar. Al menos aquí, pues dice que la gente de color, pues bueno, pareciera estar cerca del 50%. Latinos, asiáticos que tienen polimorfismos genéticos diferentes para el metabolismo de fármacos, no lo está mencionando, pero, o sea, todo este tipo de cositas que podrían ser muy quisquillosas, te digo, no desprestigian el estudio, pero son situaciones a tener en consideración. O sea, al final, el estudio lo usas para ver en qué tipo de pacientes es elegible. Y sí, para los que tienen estas características, el estudio es aplicable, pero más bien hay que ver a quién no le es aplicable, a quién sí me la pensaría antes de dejárselo ir por sus resultados. Sí, Mira, sí, sí. los que tenían Los como de infarto comorbilidad al de miocardio igual. infarto, exacto, Ajá, 9 sí, contra 30%, ¿no? Y sí. aunque no es tan relevante, pero fíjate, entre los pacientes que tomaban antagonistas de vitamina K, al momento de la aleatorización, Ah, eh, también los que eran no vírgenes. 23, no, los que eran vírgenes a antagonista de vitamina K, doce punto Ujú. dos contra 5,6, es decir, el doble de los pacientes que recibieron warfarina, del grupo, el doble de los pacientes que eran vírgenes a Pixaban, se presentaron en el grupo warfarina, perdón, se presentaron en el grupo de Apixaban. Es decir, compara Ujú. 5,6, es más del doble, el 12% de los de Apixaban, ¿no? Sí, sí. Sí, como que las Y características sí están medio, igual aquí, medio dispares. y igual aquí tiempo desde el atención más reciente, pues igual la diferencia pues es más que clara. Por eso, pues bueno. A ver, ay. Y pues bueno, eh, en cuanto a los eventos, así que se fueron presentando, eh, pues vemos aquí cómo fueron un poco más eh, evidentes en cuanto a Pixaban que en cuanto a Warfarina. Así que no hacen algún análisis más estricto ni se menciona de otra manera más que con las tablas. A ver, Richie, En cuanto a los... explícanos este gráfico de cómo se llama, de para qué sirve, cómo lo interpretamos. eh, pues bueno, si no mal recuerdo, es la tabla se llama Kaplan-Meier, ¿no? Que es uno... No, no es Kaplan y Meyer. No, perdón, este es de incidencia acumulada. Esa es una curva de incidencia acumulada. Acuérdate, Ajá, Kaplan y Meyer sí, 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 curvas sí, de sobrevida, empiezas con el 100% sí, de los sujetos, ¿no? Y las tablas de sí, incidencia acumulada empiezas con el 0%. Estas van creciendo sí, como se van presentando los eventos y en sobrevida vas bajando como se van presentando los decesos, sí, ¿vale? sí, Entonces, les digo, sí, se leen y se ven muy parecidas, pero la diferencia es que uno sí, empieza arriba a la izquierda y la otra empieza abajo a la izquierda. Entonces, sí. una tabla de incidencia acumulada. ¿Qué más? Ajá, en este caso, pues es los eventos de sangrado mayor en los meses. Entonces, ¿qué porcentaje se va presentando a determinado tiempo? Entonces, al mes uno, pues vemos que los eventos fueron del 5% para Apixaban, de 4,3% para Warfarina, a los 3 meses, 15,3% para Apixaban, 8,7% para Warfarina, a los 6 meses, 20,7% para Apixaban, 16,6% para Warfarina. A los 9 meses, 24 versus 20. Y a los 12 meses fue 31 contra 25. Y pues en este caso, pues con el hazard ratio, bueno, con el intervalo de confianza del 95%. O sea Ok, que, entonces, por ejemplo, aquí, antes que nada, ¿por qué usar un hazard ratio? ¿Por qué no usar odds ratio o risk ratio? ¿Por qué el hazard? no, ¿Sabes? ahí sí, no, 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 no. Ok, el odds ratio
nos habla de que si un evento es más probable en un grupo que se encuentra expuesto a un factor de riesgo. El Ujú, risk radio o sea, parte del evento y y evalúa hacia atrás la presencia del evento, de un evento de riesgo o situación de riesgo. El risk radio nos habla de parte desde el riesgo hacia el desarrollo del evento. Y el hazard ujú, ratio es como el risk ratio, pero este no lo marca en una medida temporal. O sea, ujú, el risk ratio nos dice, no, pues tal grupo tiene tanta probabilidad, o la probabilidad es tanta. ujú, ¿Cuándo? No sé, pero es tanta. Hazard ujú. ratio lo que nos dice es, Ah, a través del el tiempo, lapso cuál del es el tiempo. riesgo de que se presente, o sea, ese riesgo ya te establecido, conforme pasa el tiempo, cuál es el riesgo de que se presente. Entonces, Ujú, por eso, como ellos lo están usando en medida temporal, por eso usan el hazard ratio. ujú. Y con este resultado, para explicar un poquito lo que se preguntaba antes, ese intervalo del 95%, ¿nos lo puedes explicar por qué significa 1.2 y luego entre paréntesis 0.6 a 2.3? ¿Qué significa? Eh, hmm, Bueno, lo que nos dice, Ajá, como sí, les no. comenté hace rato, es, o sea, el promedio de todo, o sea, lo que ellos nos comentan es del 1.2. Entonces, hay que acordarnos. Si es mayor a 1, hay mayor riesgo de la ocurrencia de un evento en el grupo que se encuentra expuesto, ¿no? Entonces nos dice, el grupo con apixaban está en mayor riesgo, Ajá, es mayor a la unidad. Ahora, ¿qué tanto sí o qué tanto no? Bueno, yo no te puedo decir que en toda la población es así. Es en la muestra de la población, yo ujú, encontré esto, pero en la población, si es que la pudiéramos, que es imposible muchas veces, pero si la pudiéramos llegar a estudiar toda, yo te puedo decir que el verdadero resultado, con un 95% de confianza, está entre el 0.63 y el 2.3. Quiere decir que va a haber gente abajo de la unidad, gente arriba de la unidad. Va a haber gente que se va a beneficiar y va a haber gente que no se va a beneficiar. O sea, va a haber gente que va a tener más eventos de sangrado y va a haber gente que va a tener menos eventos de sangrado. Entonces, lo importante a la hora de interpretar este resultado es que yo te puedo preguntar, ok, Richie, esperemos que jamás en la vida, si tienes un familiar en una situación que requieras decir, que te digan, Doc, le vamos a dejar a Pixaban o Warfarina al familiar que está justo en esta misma situación donde se dan estos pacientes. Yo aquí, por ejemplo, si me lo preguntaran a mí, yo te diría, ok, hay una población a la que le fue beneficiosa, pero hay otra población a la que no, porque hay gente que está abajo del uno y hay gente que está arriba del sí. uno. Ujú, Yo no sé si mi familiar, yo no sé dónde está mi familiar en toda esa línea. Yo ujú, no sé si la debería dar entonces, ujú, porque porque yo puedo decir, le va a hacer más daño, pero ¿qué tal si le hace bien? O puedo ujú, decir, le va a hacer bien, pero ¿qué tal si le hace más daño? ujú. Ese es el problema. Esa es la cuestión por la que mucha gente dice que dejemos de ver la P y mejor veamos el intervalo de El intervalo confianza. de confianza. Ujú, La P solo nos va a decir que lo que encontramos no se debe al azar. Y muy probablemente aquí no se deba al azar. Pero no está diciendo que hay una mejoría. No está diciendo que ahí va a haber una población a la que le va a servir y va a haber otra a la que no. A ujú, quién le va a servir y a quién no, no nos lo especifica. ujú. Por eso se hacen después análisis por subgrupos, como para tratar de dirigir esa línea hacia un lado u otro de la unidad. Pero al menos aquí en general no es Ajá, concluyente no si es funciona o concluyente. no. Va a haber unos Ajá. a los que sí y otros a los que no. Ujú. A ver, Juan, una pregunta para ti. En Empezamos con en este dificultades. resultado de hazard ratio y su intervalo de confianza, ¿cómo puedo inferir yo o sospechar, obviamente sin ser concluyente, que el tamaño de muestra tiene un problema muy importante en este estudio? O sea, es que el problema es que cuando la muestra es muy pequeña, mi intervalo de confianza se expande, porque como estoy investigando muy pocos, Exactamente, no puedo hacer una inferencia tan, como tan certera. Si yo quiero justo. reducir este intervalo de confianza, lo que tengo que hacer es aumentar el tamaño de mi muestra para reducirla. Exacto. Entonces, cuando nosotros vemos intervalos de confianza que están extremadamente amplios, lo primero que tenemos que pensar es que el tamaño de muestra se quedó muy corto, ¿no?
Entonces, Ujú. normalmente cuando estamos ante un resultado que es fuerte, que es contundente, tienen un riesgo, ya sea hazard, odds o riesgo relativo, con un valor y sus intervalos de confianza son estrechos y cercanos hacia ese valor. Cuando nosotros nos disparamos, a lo mejor uno puede decir de 0.6 a 2.3, pues no, no hay tanto, pero sí, en realidad sí hay mucha distancia. Cuando nosotros nos disparamos, generalmente, sin ser categórico, generalmente se debe a que hubo un deficiente, una selección deficiente y el tamaño de muestra se quedó corto, ¿va? Ujú. Sí. Sí. Aquí la conclusión, y como ya lo vimos, y lo bueno de discutirlo antes de que ellos mismos nos lo digan, nosotros ya saber qué es lo que nos pueden decir, es, como ya vimos, la muestra les quedó corta y la aleatorización no fue efectiva, Ujú. Sí. aparentemente. Por eso tenemos este resultado tan dispar. Sí. Pues bueno, los eventos que se encontraron, en este caso, pues bueno, fueron en el Apixaban, justamente 21 casos de sangrado mayor, contra 16 en la warfarina. Los que fueron intracanales fueron 1-1. En este caso vemos que la mayor diferencia pues, fue en sangrados en sitio del acceso de hemodiálisis, que fue de 11 contra 6. Y en algún otro, que fue de 7 contra 3. Eh, pues como vemos, como ya hemos visto en la tabla, pues la mayoría de eventos pues ocurrieron en pacientes a los que se les había dado la Pixaban. Pues bueno, igual, los pacientes dentro de los eventos secundarios, que pues, literal era como todo lo demás que encontramos. En cuanto a infarto, pues bueno, en stroke, fueron 2 para cada uno, isquémico, fueron 2 en warfarina, 1 en apixaban, hemorrágico, 1 en apixaban, y pues muertes por cualquier causa. Fueron más en apixaban, 21 contra 13 para warfarina. En este caso, pues vemos que los efectos, digo, los indeterminados y los cardiovasculares fueron los principales desenlaces que se tuvieron en el grupo de apixaban. Y pues al final el análisis que se intentó hacer fue de la farmacocinética. Como tal, el estudio que ocuparon fue uno que se llamaba Renal AF Trail para ver justamente la depuración eh, de la, de la Pixaban en pacientes. Entonces lo que se intentó hacer pues, era ver el área bajo la curva en 12 horas y ver pues, que dónde se categorizaban estos pacientes en cuanto a la eliminación. Y pues con eso compararlo en pacientes normales y en pacientes con tasa de filtración glomerular que requirieran la sustitución de la función renal. Eh, Digo, sí que fueron varias las comparativas, pues cada uno de las horas que se habían determinado para la toma de muestra. Y pues bueno, en cuanto a esto, pues justamente no dieron ninguna conclusión. ¿Por qué? Porque los resultados fueron bastante no concluyentes en este caso de la farmacocinética. O sea, no se llegó a ninguna conclusión y no se tuvo ningún eh, resultado significativo. Por lo tanto, pues, no dieron ninguna conclusión en ese sentido. ¿Por qué? Porque, pues le digo, si venimos acá, en cuanto a los eventos que están aquí representados por las bolitas, pues no hay realmente algo concluyente, o sea, es bastante dispersa la muestra de farmacocinética y al igual que no se pudieron tener los pacientes necesarios en seguimiento por farmacocinética. Porque, bueno, de todos los centros que se habían hecho, pues, ahora bien, solamente unos eran los limitados al estudio de la farmacocinética. No fue en todos. Y no mencionan en qué poblaciones, o no saben en qué grupos, en qué condiciones fue esto.
Y pues al final, en cuanto a la conclusión del, ¿cómo se llama? Del artículo, pues dice que pues, no hubo suficiente poder para sacar alguna conclusión con respecto a las tasas de sangrado no mayor o clínicamente relevantes para comparar la apixaban y la warfarina en pacientes con fibrilación auricular y enfermedad renal terminal en hemodiálisis. Los eventos de sangrado clínicamente relevantes fueron 10 veces más frecuentes que en el accidente cerebrovascular o la embolia sistémica en esta población. Y pues bueno, lo que descarta la necesidad de futuros estudios aleatorizados que se evalúen los riesgos frente a los beneficios de la anticoagulación en pacientes con fibrilación auricular y enfermedad renal terminal con hemodiálisis. O sea, sí, los pacientes no van a tener un evento isquémico, pero las tasas de sangrado sí van a cambiar. ¿Y tú cuál sería tu conclusión personal o tu análisis del artículo? En ¿O este qué caso, pues crees? mi análisis del artículo, pues justamente yo creo que en un paciente cuyo, bueno, es lo mismo, o sea, su análisis no es bastante, el análisis estadístico, como ya he dicho, pues no es bastante concluyente, es como dejar a un paciente con un alto riesgo de trombosis al cual no le podamos nosotros dar un seguimiento con INRs estrictos, como lo marcaría en pacientes con warfarina. Pues darle la Pixaban pues sería aumentar su riesgo de sangrado, lo podríamos ocupar, pero pues no sería como lo más adecuado, ¿no? Sabiendo que va a tener un mayor riesgo de sangrado. Ok. Bueno, Entonces, tú aquí estás haciendo un análisis de un entonces un análisis de un resultado clínico, un desenlace clínico, cuando ya vimos que el estudio no es el óptimo. O sea, ajá, entonces partiríamos de decir que para empezar pareciera ser que los investigadores cambiaron el objetivo a diferencia de lo que nos marcaron al realizarlo, vieron que no iban a cumplir el resultado que tal vez tenían esperado, entonces mejor lo cambiaron por otro. Vemos también que la potencia de su estudio, a pesar de que se quisieron ver muy, muy fresones y subirlo a 85 cuando lo usual es 80, pues tampoco no les quedó porque terminaron perdiendo muchos pacientes y esto también hizo que se perdiera la potencia de los resultados. Entonces, ante la pérdida no podemos nosotros pues, dar una si existe o no existe esa diferencia, concluir que tendría que repetirse el estudio, usar una metodología más estricta, mejorar el tamaño de la muestra, aleatorizar de forma adecuada a los pacientes, para poder entonces nosotros poder tomar un verdadero sí, criterio sobre su una uso, ¿no? postura. O sea, porque el problema es que si decimos que no se puede usar con un estudio que está mal diseñado, estamos sentenciando al fármaco a un lugar en el que tal vez no deba estar. El problema no es el fármaco, tal vez el problema fueron los Sí, investigadores. Entonces hay que decir, no podemos decir con los resultados si es bueno o es malo, habría que sí. rediseñar el estudio y mejorarlo para poder dar conclusiones clínicas más completas. Ujú. Y sobre Sí, todo sí, que el estudio, bueno, más bien que el fármaco sí amerita agotar todas las claro, claro. posibilidades de estudio. ¿Por qué? Porque los resultados que aparentemente arrojó este estudio no son plausibles, ¿no? O sea, si de Ujú. entrada, antes de que tú conocieras el estudio, te dicen, Apixaban tiene mayor riesgo de sangrado que warfarina, ¿tú la Pues comprarías? sí. Pues no, o sea, No, ¿verdad? en Y el otro si estudio, justamente, aparte le pones que son pacientes con falla renal crónica, pues tampoco. Entonces, sí, por ¿no? eso digo que los resultados no son plausibles, porque van en contra de lo que la evidencia nos ha mostrado. Entonces, si bien, Sí. como dice Juan, con el estudio no podemos establecer ni sacar conclusiones para usar o desestimar el uso del fármaco, el fármaco sí merece otra oportunidad porque la demás evidencia que hay nos ha demostrado que tenemos ciertos argumentos para pensar que puede ser más seguro. Quizá, Sí, y me gustó mucho la frase que usó Juan Ernesto, la culpa no es del fármaco, la culpa fue de los investigadores, ¿no? sí, 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 sí. Sí, completamente de acuerdo. O sea, no.
No, justo, no podríamos sacar una conclusión clínica de esto. ¿Qué revista es? Inmortalícenme. Esta Circulation. es Circulation. Ajá. Sí, tiene un factor de impacto bueno, o sea, ¿Sí? me sorprende Pues que no. habrá que ver las cartas al editor, ¿no? Habrá que echarse un clavadito sobre las cartas al editor para ver qué réplicas y contrarréplicas recibió el artículo, ¿no? Ujú. Sí. Claro. Bueno, Y ahorita en el grupo, en el de todos, les mandé una grafiquita que luego la platicamos, pero es cómo interpretamos nosotros los resultados de los estudios de no inferioridad y de los estudios de superioridad, que es lo que normalmente usamos. Lo que normalmente quieren investigar todos es buscar algo mejor que lo demás. Sí. Pero también es importante buscar algo que sea como tú lo planteaste en este artículo de un inicio, tal vez no sea mejor, pero va a tener otras ventajas al gold estándar establecido. Sí. Entonces ahí no vamos a usar la unidad como un factor para decir si es mejor o no. Vamos a usar una línea que trazamos que se llama margen de no inferioridad. Y sobre este espacio que se forma entre la unidad y el margen que nosotros establecemos, el intervalo de confianza nos va a decir si nuestro producto o nuestra intervención a estudiar es inferior, pero no es no inferior, si es inferior, pero no inferior, si es inconcluso o no inferior, si es inconcluso, o si de plano si es superior. Pero bueno, esto ya lo revisaremos después. Y véanlo, no me acuerdo del nombre del artículo. Tal vez luego lo busque y se los pase, pero este es como suficiente para que quede un poquito claro. ¿Vale? Sí, muchas gracias. listo. Pues Pues bueno, muchas gracias, doctor. si no hay nada, pues nos vemos el día de mañana. Gracias, Sí, Richie. sí, doc, gracias. Nos vemos, buenas noches. Vale. Buenas noches, cámara. Ay, gracias. Bye. Cámara.